Bienvenidos a una nueva edición de Presencia Juvenil, un espacio de encuentro, diálogo y reflexión en donde las y los adolescentes podrán compartir sus diferentes ideas, puntos de vista y a debatir sobre el tema a tratar en el programa del día de hoy. Soy Keila Calderón, presidenta de los líderes escolares de la provincia de Pacasmayo. Y el día de hoy nos encontramos en el bello escenario de la Sala Pacatnamú, en donde se albergan las diferentes evidencias de las diversas culturas que se desarrollaron en el maravilloso, bello y fértil suelo guadalupano. Aquí rendiremos homenaje a un importante personaje de la liberación peruana, al ideólogo, al prócer de la libertad, José Faustino Sánchez Carrión, también conocido como el Solitario de Sayán. Aquí me encuentro con un selecto grupo de estudiantes que conforman el Club de Líderes de la institución educativa Líderes de Guadalupe. Daré pase a cada uno de ellos para que pueda presentarse y comenzar con este programa. Hola, mi nombre es Gredel Adriana Mori Zapata, del 4º año de secundaria. Hola, mi nombre es Natalie Nicole Ruiz Cruzado, del 1er año de secundaria. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Adriano Río Pinedo, del 5º año de secundaria. Hola, soy el alumno Hugo Espinosa Hernández, del 1er año de secundaria. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Dain Jean-Pierre González Alarcón, del 1er año de secundaria. Y sean todos ustedes bienvenidos a Presencia Juvenil. El día de hoy, bajo el título La vida de un liberal, conoceremos al ya mencionado José Faustino Sánchez Carrión. Hoy hablaremos de sus ideas, de su vida, y a partir de ello nos hacemos la pregunta: ¿quién era José Faustino Sánchez Carrión? Hablar de José Faustino Sánchez Carrión es algo maravilloso. José Faustino Sánchez Carrión nació en un pueblecito serrano de Huamachuco, el 13 de febrero de 1787. Su padre fue 2 veces alcalde, era una familia muy acomodada. A los 15 años lo destinaron a la iglesia, ingresó al seminario de Trujillo. Él en ese entonces aprendió a hablar latín y lo hablaba muy bien. Y entonces fue escogido 2 veces para pronunciar el discurso de ingreso a clase. Después del seminario de Trujillo, el ambiente muy cerrado, pasó al convictorio de Lima, donde estuvo bajo la vigilancia de Toribio Rodríguez de Mendoza. Él, cuando era alumno, se dice que él ya enseñaba, ya daba clases antes de graduarse. Tienes mucha razón, compañero. Y bueno, fijarnos que también él, al ser una persona con facilidad de palabra, un buen orador, una persona liberal, buscaba, obtenía estas ideas y era un honor. Por eso es que se le da el discurso al virrey Abascal, quien en vez de dar lo común, presentó ideas liberales, las cuales fueron rechazadas por él y fue expulsado 50 leguas de Lima y cerrando también el convictorio. Y estas ideas liberales, como bien mencionas, se fueron desarrollando por el gran filósofo e ideólogo Toribio Rodríguez de Mendoza, quien también enseñó a Unanue o a Torre Tagle. Pues Así es, Gredel. Después de expulsarlo, más bien dicho, 50 leguas de distancia, él bajó a su pueblo natal, Huamachuco, tras la muerte de su padre. Ahí se quedó hasta 1821, donde volvió a Lima, colgó los hábitos y se enamoró de doña Josefa Dóñez, con la cual se comprometió al año siguiente. Exactamente, y en esa parte podemos darnos cuenta de algo, de que en su corazón no solamente había espacio para la justicia, la libertad, el patriotismo, que bien es cierto son muy importantes, pero también hubo un pequeño espacio para el amor, al amar a su patria y a una mujer que lo hizo muy feliz. Ese mismo año, junto a María Teí, construyeron
la abeja republicana en 1822. Exactamente, junto a Mariátegui construyeron lo que es la abeja republicana en 1822. ¿Y qué es lo que hacían ellos ahí? ¿Qué escribían? ¿Cómo podían expresarse en aquel diario? Bueno, también cabe recalcar que, pues al ser expulsado, como ustedes mencionan, compañeros, él se da el apodo con el seudónimo El Solitario de Sayán. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué se le apoda El Solitario de Sayán. Entonces, nos cuenta, desde ese pueblecito ubicado en Sayán, en ese entonces, provincia de Huaura, nos cuenta de que escribía sus cartas y las características que destacaban en esas cartas era el estilo satírico y costumbrista, ya que presentaba sus molestias, los problemas que enfrentaba el Perú en ese entonces, sus disgustos, las preocupaciones que tenía por los peruanos mismos, ¿cómo podría decirle? Las problemáticas y todo eso lo que se venía viviendo en ese entonces. Y pues al virrey, pues al ver eso, no le gustaba, no le gustaba. Por eso es que él, bajo ese seudónimo, se ocultaba y escribía la realidad del Perú. Claro, y completamente de acuerdo. Por si nos damos cuenta, ellos, o bueno, sus superiores, se sentían amenazados por los ideales que él mostraba. Y es allí donde también podemos adelantarnos a Clorinda Mato de Turner, donde presentaba el abuso del poder del clero y la desigualdad social en su ciudadanía. Es allí donde ella, al verse amenazada por mostrar la verdad en su obra Aves sin nido, ella decide exiliarse del Perú, huir prácticamente. Y esto nos lleva a comparar entre ambos, que al demostrar o al fomentar esas ideas liberales es que quienes se sienten amenazados llegan a silenciarlos. Compañeros, no se olviden de recalcar la importante idea que tuvo José Faustino Sánchez Carrión de crear un sistema republicano. Él lo hizo por varios factores. Principios liberales. Él quería que las leyes fueran justas para los indígenas y para los criollos. Rechazo a la monarquía. Al ver que José de San Martín proponía una monarquía, él se preguntaba que la libertad era incompleta. ¿A qué se refirió con eso? Al ver que el Perú era libre en su totalidad y que un español o un extranjero nos gobierne, no era libertad. Participación ciudadana. Él quería que los ciudadanos elijan a su propio representante que los iba a representar por unos años y que los ciudadanos también se metan en política. Claro, compañero. José Faustino Sánchez Carrión nos dejó un legado muy importante. Nos enseña que el significado del patriotismo es vivir con responsabilidades y sobre todo apoyando las leyes que en aquel Perú nos dirigían. Excelente aportación, Natalie y Dairon, que nos acaban de dar. Pero también quiero destacar que también se le apodaba como el tribuno de la República, ya que defendía esas ideas liberales que él quería para nuestro Perú en ese entonces. Quería un Perú que no dependa de algo ni de nadie, quería un Perú libre, quería que cada peruano sea independiente y que ese país sea un país justo y sin ninguna injusticia. Excelentes aportaciones, compañeros. Ahora, preguntémonos, ¿qué fue lo que despertó en él esas ideas de libertad, ese espíritu revolucionario? Bueno, las ideas liberalistas de que él ya empezó como que a fomentar y ya a hacerlas, ¿no? Era de que él desde pequeño vivía y apreciaba en dos entornos diferentes. Uno que vivía de una cómoda situación económica, ya que su padre, Agustín Sánchez Carrión, fue alcalde de Huamachuco 2 veces, ya mencionado por nuestro compañero Hugo al principio, ¿no? Y por otro lado, que sus seres cercanos o sus seres queridos de la baja clase,
sufrían de prejuicios, no tenían las mismas oportunidades, no tenían esa voz ni voto de poder o de derecho. Claro, compañero, y mencionó también anteriormente que su gran mentor, Toribio Rodríguez de Mendoza, era quien desarrolló esas ideas liberales en él. Pero aparte de él, también entraron las lecturas clandestinas de Europa que llegaron en ese entonces a Lima. Ellos se empapaban, estudiaban y analizaban esos ideales para así guiarse de ellos. Así es, compañera Gredel. Él, al ver que su propia gente, los criollos, hijos españoles nacidos en el Perú, por tener uno que otros bienes o comodidades, no necesitaban la emancipación de su nación. A cambio, los indígenas, personas de bajos recursos, que los criollos, los criollos esclavizaban a los indígenas. Ellos se desprendían de una que otra cosa para que las naciones venideras tengan un país libre y con propia voz. Claro, había olvidado mencionar que en esas lecturas justamente resaltan, aparte de Rousseau o Jean Locke, en Europa se mencionaba la Constitución de Cádiz en 1812, que planteaba la equidad en el pueblo, los derechos del pueblo y la fraternidad. Esos ideales, José Faustino Sánchez Carrión quiso adaptarlos en la realidad del Perú de ese entonces. Y entonces ahí llega una frase que quiero destacar, que dice: cambiamos de don Fernando a don Simón, cambiamos de gobernante, pero en la misma condición. Y esto nos quiere decir de que los gobernantes que teníamos en entonces seguían con ese pensamiento de no ser emancipados, ¿no? De ser conformistas con lo que tenían y no ver las necesidades que sufrían los pueblos cercanos que teníamos. Excelente, compañeros. Me encanta todas estas ideas y aportaciones que estamos dando. Nos damos cuenta de que nosotros como jóvenes podemos lograr muchas cosas tratando de imitar a un gran libertador como Sánchez Carrión. Ahora, he escuchado mucho sobre lo que es la República. Esa es la propuesta que Sánchez Carrión tenía para nuestro Perú. Pero, ¿qué podemos decir sobre las características de esta idea de república hacia el Perú? Hay los buenos y malos ciudadanos. Los buenos ciudadanos son los indígenas, aquellos que seguían a José Faustino Sánchez Carrión. Y los malos son los criollos, esos que se creen superior y esclavizan a su propia gente, a su propia sangre. Pero José Faustino Sánchez Carrión mucho se guiaba de Roma y Grecia, porque ellos ponían sobre todo a la patria. Ellos preferían morir 1000 veces a someterse a un yugo extranjero. Claro, compañero. José Faustino Sánchez Carrión, él defendía mucho lo que era la libertad integral, que abarcaba toda lo que era la libertad política, social y moral. Consideraba que la libertad era importante, era fundamental y que debía ser protegida y promovida por la política y que en aquella época. Bueno, compañeros, también él decía que en lo político entraba la educación, porque la educación era principal para que el peruano no se deje engañar, tanto así que creó la Universidad Nacional de Trujillo. Claro. Y en lo educativo, él quería que el Perú sea un país rico en educación, ya que él daba iniciativas y el poder que él tenía en ese entonces para fomentar las ideas de crear instituciones educativas y universidades, para que el Perú en costa, sierra y selva sea un país equitativo y tengamos todos la misma educación, los mismos derechos y las mismas cosas, ¿no? Tener una equidad. Y también proponía ser nosotros jóvenes activos, no dejarnos engañar simplemente por no saber leer o escribir, ya como lo cuentan en la novela de El mundo de Sancho y Ajeno, que simplemente por no saber leer ni escribir, ya que con una huella dactilar les quitaban sus terrenos, sin saber lo que estaban firmando, ¿no? Y él quería un Perú
un Perú libre, un Perú sacándose esa ceguera de esa época, a que vea la realidad de cómo era nuestro país en ese entonces. Claro, y también mencionar que pues él, como Sánchez Carrión, buscaba que nosotros los ciudadanos estemos educados y no caer así en la retórica, porque en ese entonces los peruanos eran blandos y se dejaban manipular y dejar manejarse por otras ideas y no defender las suyas. Y es allí donde entra el federalismo, una idea que José Faustino Sánchez Carrión defendía, que pues proponía dividir en 3 posiciones una trinidad compuesta, donde cada región sea autónoma. Un ejemplo claro ahora en la actualidad, en Estados Unidos, por ejemplo, las leyes en California no son las mismas que en Texas o en Nueva York o en otra de sus regiones. Pero aún así, él, José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, buscaba la emancipación de su pueblo. ¿Qué quiere decir con esto? Buscaba esas ansias de libertad. Exactamente, chicos. Ahora, quiero que se den cuenta de una sola cosa. Qué maravilloso que es leer. La lectura que nos está enriqueciendo a cada uno de nosotros a partir de los textos de Sánchez Carrión. Ahora, hablando todos de él, del solitario de Sayán, podemos resaltar las características del sentido patriota que él tenía. ¿Cuáles eran esas características de patriotismo que él llevaba en su corazón? Claro, cabe mencionar que antiguamente el amor a la patria eran estar en guerras, luchas e incluso dar la vida por ella. Para mi criterio, creo que actualmente el amor a la patria es cuidar lo que somos, nuestra identidad, lo que tenemos, defenderla. Y es así como nosotros nos fijamos en una frase que dijo Jorge Basadre. El Perú no es solo llevarlo en los labios para vivir de ella, sino tenerlo en el corazón para morir por ella. Estas frases nos dicen que con pequeñas acciones podemos hacer un cambio en el Perú. Un Perú más sostenible, más justo e incluso más unido. Muy bien, compañeros. Ahora, démonos cuenta de algo, de lo magnífico y maravilloso que es la lectura para todos nosotros. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿El sentido de patriotismo de José Faustino Sánchez Carrión es el mismo que el de la actualidad? Yo hablando con mi profesor Zafra, él me dice de que hubo una protesta sobre los profesores, porque antes el gobierno le pagaba algo mísero, muy poco, no era lo necesario para vivir, obviamente. Y después de esa protesta aumentó el sueldo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, una persona que está bien económicamente, tiene una casa estable y algo suficiente para vivir, ¿irá a una propuesta a arriesgar su vida sabiendo que puede morir y dejar una familia? No. A cambio los demás, los serranos, que tienen menos, que trabajan más y les pagan menos, ellos tienen motivos por cuál ir. Y ahí podríamos pensar que somos un poco egoístas por solo pensar en nosotros y no en nuestro pueblo, en nuestra patria, en lo de nosotros. Claro, ya. Y bueno, como mencionas de que hay algunos de que, por ejemplo, en el Perú actual nos encontramos con varios problemas, ¿no? Y se hacen ajenos o se hacen los ciegos al no incluirse en los problemas que tarde o temprano siento que nos van a afectar. Entonces, quiero destacar una frase del himno nacional que dice: somos libres y seámoslo siempre. ¿De dónde hablamos de libertad ahí? Si no podemos dar nuestra opinión, no podemos dar cómo nos sentimos, ¿no? Nuestro gusto de sentir o algo, sin ser amenazados o sin ser asesinados, ¿no? La cual destaco de Sánchez Carrión es la de la empatía. Él sentía empatía por sus hermanos peruanos, ya que sin importar si le afectaba o no,
entraba en el contexto en el que se encontraban y luchaba por las necesidades que tenía ellos sin él ser afectado, pero la empatía es lo que caracterizaba a este personaje. Claro, también hay que recalcar que José Faustino Sánchez Carrión o tener en cuenta que la libertad no solo es la independencia, sino también es vivir de manera moral, con valores, el respeto, la solidaridad, la caridad, buscar algo más justo. Pues que, por ejemplo, algunas veces nosotros nos fijamos que reclamamos por nuestros derechos, pero no somos responsables con los deberes. Y el hecho de que si nosotros violentamos el derecho de otra persona, no tenemos el derecho de ejercer los mismos derechos que se debe tener. Es algo muy confuso, sí, pero nos hace ver el punto, o bueno, la realidad desde otro punto de vista. José Faustino Sánchez Carrión decía que un solo pueblo con valores responsable podría llegar a ser realmente libre. Exactamente, compañeros. Eso nos lleva a la conclusión de tener siempre presente nuestros valores, la mentalidad de educación y justicia. Ahora, podemos hacer comparaciones, hacer paralelos con la propuesta de Sánchez Carrión y la república actual que tiene el Perú hoy en día. José Faustino Sánchez Carrión buscaba la educación que promoviera la libertad y el realismo liberal. Él quería jóvenes que tengan el pensamiento de una libertad. Bueno, si nos daremos cuenta, también estamos hablando de la educación. Y saben, a veces nos sentimos orgullosos del Perú, pero no vemos la parte triste de nuestra realidad. Poniéndonos en la posición cuando estuvimos en pandemia, algunos de los alumnos estaban ingresando a las clases de Zoom, mientras otros en la sierra o en la selva buscaban o miraban al cielo buscando una rayita de señal para que puedan tal vez encontrar sus clases. Otros niñas tal vez que subían a cerros con sus cuadernos mojados para que puedan escuchar la radio por solo unos segundos. O niñas tal vez, o niños jóvenes que tenían que hacer la tarea con una vela porque no tienen luz. Entonces, allá en la sierra y en la selva, la educación en ese entonces nunca llegó. Nos damos cuenta también que nosotros quejábamos tal vez de que qué difíciles son las clases en la pandemia, pero ¿acaso en algún momento pensamos en ellos? Pensamos en las personas que no tenían internet, no tenían luz, o incluso no tenían maestros que podían llegar a su comunidad para poder ejercer su labor de enseñanza. Pero, ¿qué cuesta? No, ese dolor, ¿cómo no poder sentir tal vez una furia al saber que en nuestro gobierno el Perú está muy por debajo en educación? Por ejemplo, comparando a países vecinos, estamos muy por debajo. El gobierno solo invierte el 4,9% del PBI en la educación. Y no es que no seamos inteligentes, sino que el Estado se olvidó de mirar y justamente donde más duele. En este caso, en el Perú, creo que debemos ser o resaltar lo que José Faustino Sánchez Carrión nos decía, la empatía, pensar en los otros, porque ellos no buscan limosna, ellos buscan una oportunidad, la misma oportunidad que se nos da a nosotros. ¿Por qué no dárselas a ellas? Entiendo. Mi madre es maestra y viaja 8 horas en bus y luego 2 horas a pie, arriesgando su vida, llegando a su lugar de trabajo, donde llega y uno se puede sorprender porque ve que no hay carpetas, no hay sillas donde los alumnos puedan sentarse. Y si también vemos desde otro punto, alumnos de la sierra, chiquitos, salen de su casa a las 4 de la mañana
cruzando ríos, no es por exagerar, pero así es en algunos casos, para llegar hacen lo posible para aprender y para hacer algo en la vida. Exacto. Y con sus dos aportaciones de Hugo y Gretel, nos damos cuenta de que esos mismos estudiantes van con un solo propósito: ser mejor cada día y aprender más para ser unas personas de bien en el futuro, ¿no? Y esas experiencias que al llegar a la institución educativa o al cual el lugar donde rigen los estudios, no es digno pues de un estudiante, no es digno de un estudiante como tú, como yo, como todos nosotros. No es digno. ¿Por qué no tener las mismas oportunidades para ellos que tenemos las mismas oportunidades de nosotros? Es que muchas veces como personas, por ejemplo de la sierra, ellos van con una intención de estudiar y nosotros que vivimos en la costa tenemos esas posibilidades de salir, ser unos grandes profesionales, pero muchas veces la desperdiciamos, compañeros. Exacto. Ese es el punto, Dairon. ¿Por qué? ¿Por qué un joven de la costa casi no se interesa por continuar un estudio? Aquí podemos ver que hay demasiadas personas que no valoran ese esfuerzo de la educación. Como ustedes ya mencionaron, en la costa, en la costa es muy diferente que en la sierra. En la sierra los alumnos se desviven por ir a un centro educativo. De igual manera en la selva, ellos dan el todo por conseguir, aunque sea una hora de educación. Como dijo Grede en el pandemia, subiendo a los cerros para poder conseguir un poco de señal y escuchar las clases. En cambio, en la costa, ¿qué hacíamos? Teníamos todas las comodidades, en pandemia, con Aprendo en Casa, pero siempre poníamos una excusa, ¿no? Al maestro: profe, mi cámara no funciona, mi audio no da, no tengo internet. En cambio, un chico de la sierra, de la selva, como ya dije, dando todo por el todo con tal de poder escuchar una hora de clase. En los últimos días se han dado demasiadas protestas por diferentes sectores y por la ya también llamada Generación Z. Entonces, chicos, preguntémonos, ¿cómo podemos pasar de la protesta a la propuesta? Claro, primeramente al ver la situación de nuestros ya adultos, nuestros adultos peruanos, ver la problemática de las extorsiones, ¿no? De las extorsiones de los conocidos transportistas, que no pueden salir sin ser extorsionados. Sánchez Carrión planteaba también algo, una idea clave, que era salir sin miedo con tu celular por la calle, que tu familia ponga un negocio sin sentir el miedo de que al día siguiente vas a ser extorsionado, sin publicar una foto cuando viajes y que el día siguiente están amenazando a ti y a tu familia, ¿no? Pasando de la protesta a la propuesta, protestamos, claro, por algo que está mal o por algo que vemos mal o sentimos que está mal, pero también es buscarle una solución. No todo es buscarle una problemática, un problema, debemos plantear una solución precisa y concreta. Y ahí viene algo que quiero destacar, que dice: nadie ama lo que no conoce. Debemos conocer a nuestro Perú, debemos ver las distintas índoles, los distintos problemas que contienen de hoy en día. Debemos ponernos en el pie del otro, por así decirlo, y ver si tarde o temprano esto nos afecta. Puede que no ahora, pero en el futuro puede que sí. Así es, compañero. Libertad con miedo no es libertad. ¿Quién nos dice esa frase? Como tú ya decías, si uno quiere salir a opinar o decir algo, pero si tú sales a opinar, te van a silenciar o te pueden extorsionar. Acá. Entonces, no somos libres en educación, no somos libres en lo social, no somos libres en lo mundial. Entonces, señores, ¿cuándo seremos libres? Nos damos la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo podremos decir lo que expresamos sin miedo, lo que sentimos, nuestras molestias, sin sentir ese sentido de que nos callan o no nos toman en cuenta, sin ser discriminados o por índoles, etcétera?
Bueno, también recalcar que hablando de la seguridad ciudadana, nos ponemos en cuenta sobre los presidentes. Hay algunos presidentes que no ejercen bien su labor y aún así reciben el sueldo vitalicio que es de aproximadamente, si mal no recuerdo, de 35,000 soles. ¿Ustedes creen que alguien que no realiza bien su trabajo debería merecer ese dinero? Porque viéndolo de esa manera, nosotros podemos administrar aquello y aportar en el Ministerio de Salud, tal vez en la pandemia. Nos pudimos salvar si hubiesen hecho más plantas de oxígeno, o como la deuda que se la perdonaron a Telefónica, de 729 millones en la SUNAT. No se terminó de cobrar toda la deuda. Y retomando el tema de los sueldos vitalicios. Sabemos que la seguridad no está bien, pero se les aporta las camionetas o las motos, pero ¿cómo van a manejar aquellas si no tienen para la gasolina? ¿Y ese dinero a dónde se va? O en la salud, ¿a dónde recurre ese dinero? O en la educación, que como anteriormente les mencionaba, solo están invirtiendo el 4,9% y está muy por debajo. O sea, la verdad es demasiado doloroso ver esta realidad de nuestro Perú, porque tomando en cuenta todos los puntos que ya hemos mencionado, sabemos que no estamos bien. Y como José Faustino Sánchez Carrión, la verdad no estamos siguiendo del todo la realidad que él quería para sus generaciones venideras. Algo muy asombroso también es de que el presidente, después de gobernar sus 5 años, le siguen pagando su sueldo. Le siguen pagando. A cambio, al serranito que sale a trabajar, pero le pagan unos míseros jornales. A cambio, el que ya ha sido presidente puede conseguir otro trabajo y gana el sueldo del otro trabajo, pero encima gana el sueldo de presidente todavía. Claro, como mencionas, para estar clara esa idea, es de que el presidente ya al ser jubilado va ganando, ¿no? Va ganando el sueldo que ganaba cuando gobernaba, al que ya está descansando, por así decirlo. Pero ¿qué pasa con nuestros adultos mayores que han ejercido, por ejemplo, el rol o el trabajo en ese entonces, cuando eran jóvenes, por ejemplo, doctores, personal que nos cuida, ¿no? Maestros, y al ya jubilarse, solo reciben pues una jubilación de 800 soles mínimo, y claro que eso no alcanza aproximadamente en nada. Claro, acá también cabe recalcar la corrupción. Por ejemplo, vayámonos a nuestra historia. En lo que es acá nomás tenemos a Farfán, Anlape, entre otros. Si nosotros creamos, por ejemplo, estaban guaqueando en Anlape, las autoridades se vendían porque eran corruptos, ¿no? La corrupción debe parar para que seamos un poco más libres. ¿No opinan ustedes, compañeros? Exactamente, Dairon. Tengamos muy en cuenta eso, que todos nosotros debemos comenzar a continuar la educación que deberíamos haber tenido. Por ejemplo, la corrupción no es solo de hoy en día, viene de ya hace años anteriores, de hace varios presidentes. Hemos perdido tierras por culpa de un presidente, hemos quedado demasiado endeudados por culpa de un mal contrato de un presidente, que es el contrato Grace, el cual firma que nosotros tenemos que pagar por 66 años a otro país extranjero con los ferrocarriles. La página 11, que casual convenientemente para aquella empresa petrolera se perdió, teniendo así entre la espada y la pared al Perú, teniendo que olvidarse de aquellos millones y millones de dinero de esa deuda. La deuda de la Telefónica, que también nos habló nuestra compañera Gredel, teniendo que perdonarla por el Estado. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Es correcto perdonar todos esos millones de dinero que deberían ser utilizados en una mejor manera en el Perú, en el ámbito de salud, de la educación o incluso también del turismo?
Ese es el gran problema que tiene el Perú, la corrupción. Ahora debemos cambiar eso nosotros. Empecemos por nuestro colegio, por nuestras aulas. ¿Qué podemos hacer nosotros los adolescentes en las aulas para poder ejercer ese deber como ciudadanos en nuestro país? ¿Qué propuestas podemos dar para comenzar ese labor ciudadano? Bueno, una propuesta que yo tenía en mente para ejercer la democracia y también la responsabilidad ciudadana, porque pues ciudadano es aquel que ya cumple los 18 años, pero como nosotros aún no llegamos a esa edad, podemos ir ya desarrollándola desde nuestras aulas. ¿Desde dónde? Desde la base, donde ejercemos los estudios. Por ejemplo, que 2 personas en un aula, los encargados, sean quienes recojan esos ideales, tal vez inconformidades que tengan, y sean planteadas a fin de bimestre, para que allí, al plantear esa situación, ellos puedan opinar, puedan dar soluciones, porque como decía mi compañero Daniel, de la protesta a la propuesta, no solamente es hablar sobre las inconformidades que tienen, sino también buscarle soluciones a esas situaciones. Y yo creo conveniente que en este caso sean 2 encargados o incluso unos 3 para que puedan resolver situaciones desde el ámbito escolar. Ya que hablamos de los estudiantes y lo que pasa en el ámbito escolar, también tengo una propuesta, pues la tengo aquí anotada, y podría decirse: ofrecer programas de mentoría y capacitación para que los estudiantes desarrollen habilidades de liderazgo y gestión de proyectos. Es decir, que nosotros los jóvenes demos una iniciativa, ese pequeño empujón para dar solución a algo, para buscar una alternativa a un problema que nos pase mañana, pasado, quién sabe, ¿no? O en el futuro. Ya no tener ese miedo y saber de que nosotros los jóvenes podemos solucionar las adversidades que se nos crucen en el camino. En mi opinión, yo diría eventos abiertos al público. Promover el diálogo entre la institución y las personas de nuestra comunidad. Esto beneficiaría a la institución como centro de conocimiento y promovería la educación continua. Nosotros como ciudadanos, desde los 3 años empezamos inicial, primaria, secundaria y universidad. ¿Qué es la educación continua? Es aprender más de lo que ya sabes. Muy bien, chicos, perfectamente todas estas conclusiones, todos esos aportes y propuestas que tenemos todos. Muy bien. ¿Alguna conclusión más que quisiera dar cada uno de ustedes para poder cerrar este tema con Sánchez Carrión? Bueno, ya, para concluir en sí esta conversación que estamos realizando, me cabe destacar algo, que actualmente también en el Perú, desde hace años atrás también, hasta ahora, no somos libres. Seguimos siendo callados, seguimos siendo silenciados por dar nuestra inconformidad y dar nuestras molestias. Decir la verdad es ahora signo de muerte. Según dicen, el Perú es un país democrático, pero ¿de qué democracia hablamos si al decir nuestra opinión somos simplemente amenazados y asesinados, ¿no? Y nos mandan a callar, nos mandan incluso a desaparecernos, como podemos ver ya varias situaciones de que alguien habla la verdad y simplemente al día siguiente aparece desaparecido en las noticias y algo, y todo el mundo se calla. O a veces también los mismos canales de televisión callan la realidad del Perú y dan a ver a los televidentes peruanos otras cosas, para otras programaciones, otros programas, para embrutecernos y para que ese problema sea olvidado. Claro, compañero, hablando de democracia,
aquí actualmente se realizó en el 2023 un referéndum para ver o que el pueblo vote sobre la bicameralidad, si la aceptaba o no. ¿Y qué dijo? No. Pero este 2025, que estamos con el Congreso unicameral, nos dice que, o nos está imponiendo que se dé la bicameralidad. Entonces, caso omiso a lo que habla el pueblo, despotismo, el abuso del poder. Allí es donde nos damos cuenta que no somos libres, no tenemos seguridad y que tal vez ese sentimiento de no ser escuchados no es lo que hubiera querido José Faustino Sánchez Carrión, porque él resaltaba también la empatía y rechazaba el despotismo, porque sabía que un gobernante no podría decir más o mandar más al pueblo. Bueno, compañeros, para ir finalizando ya este tema, José Faustino Sánchez Carrión tuvo una vida corta, pero muy extensa. Eso es vivir corto en cronología, pero extensa en sabiduría y coraje. Al recibir ya todas estas intervenciones, ¿no? Nos damos cuenta que José Faustino Sánchez Carrión, orador, filósofo, político y liberal, nos damos cuenta del gran legado que nos dejó. Nos deja en sus pensamientos y en sus acciones, nos deja la justicia, nos deja la igualdad y nos deja la equidad ante todos, sin importar raza, sexo, color, religión, etcétera. Nos damos cuenta de que aún nos falta mucho para ser el Perú que él quería en ese entonces. Nos falta, y nosotros como jóvenes debemos ir día tras día tratando de realizar las ideas que él se planteaba para el Perú de hoy en día. Quisiera culminar con una frase que dijo César Vallejo. Hay, hermanos, muchísimo por hacer. Y ese muchísimo es trabajar, como decías, en soluciones para buscar un Perú más sostenible, más justo y más unido. Perfecto. Increíbles aportaciones, intervenciones, y también podemos resaltar de que son muchos los llamados, pero muy pocos los escogidos. Y dentro de los escogidos está José Faustino Sánchez Carrión. El día de hoy hemos dialogado bajo el título de La vida de un liberal. Hablando de José Faustino Sánchez Carrión, hemos podido expresar y explorar no solo su papel como impulsador de la independencia y defensor de la libertad, sino también su legado ético y político, aquel legado que él deja a todos los peruanos. Esa mirada intercultural comprendiendo a cada uno sus ideas. Así que hasta aquí el programa del día de hoy. Y me dirijo a todos ustedes, jóvenes, adolescentes, líderes de la provincia de Pacasmayo y, ¿por qué no?, también de nuestro querido Perú. Seamos como Sánchez Carrión, continuemos contribuyendo a su legado, con ese pensamiento de libertad. Continuemos enriqueciendo nuestro cerebro con la lectura. Y nos vemos en un próximo programa de Presencia Juvenil. Nos vemos.